Continuamos entonces, este ya es el tercer video para dejarlos cortos. Mateo 24 dice, verso 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Y yo planteo algo bastante lógico, y es lo siguiente. La única forma en que sea necesario acortar los días es porque se trata de un periodo de tiempo muy extenso. Por eso dice que muchos perderán la fe. Lucas 18:8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Por supuesto, si la gran tribulación, si el periodo o el tiempo de la gran tribulación tiene que ser recortado para que la gente se alcance a salvar, ¿para que se alcance a salvar quién? Ya vamos a ver de pronto en otro estudio. Es porque tiene que ser un periodo demasiado extenso, siendo realistas. Si no, de lo contrario no habría necesidad de acortar el tiempo. Entonces dice lo siguiente, e inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, la especificidad de la tribulación hace referencia a los días del inicio del exilio. El sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Para eso, para poder explicar o entender un poco esto del que el sol se oscurecerá, la luna se apagará, las estrellas se caerán del cielo, ya sabemos que las estrellas son más grandes que la Tierra, ya sabemos que el sol es más grande que la Tierra, ya sabemos que si no hay luz del sol, la Tierra desaparece, ¿sí? Y ya sabemos también que Dios prometió que no iba a volver a destruir la Tierra. Hay algunos que dicen, no, con agua de diluvio no, pero con fuego sí, como si Dios fuera cínico. No, Dios prometió no volver a destruir la tierra después del diluvio. Pero aquí tengo un documento judío que nos dice aquí algo respecto al sol, la luna. Veamos qué dice. El sagrado libro del Zohar, esto es un libro sagrado para el judaísmo, nos enseña que en un nivel espiritual el marido se parece a, aquí no me alcanzó a quedar el espacio, pero aquí dice la palabra sol. Se parece al sol, mientras que la esposa se parece a la luna. Ella refleja la luz que brilla en ella. Entonces el marido es el sol y la esposa es la luna. Continuamos. De esta forma el sol representa al esposo, la luna representa a la esposa en las palabras del Zohar, libro sagrado del judaísmo. Si lo tomamos en referencia dirá que el sol es Jesús, el esposo, y la luna Israel como figura de esposa, y las estrellas serían los hijos de Israel, su descendencia espiritual. Esto dice Jesús en referencia a sí mismo y a su pueblo cuando hablaba con Juan el Bautista. El que tiene la esposa es el esposo. Aquí hace referencia a él mismo. Jesús dice que él es el esposo. Mas el amigo del esposo, bueno, esta parte ya habla en referencia a Juan, pero lo que más me interesa es acá, Jesús se autoproclama como el esposo. Las estrellas son la descendencia de la mujer, la descendencia de Israel, pero como figura espiritual. Por ejemplo, para poder entender que la descendencia de Israel, pero la descendencia espiritual de Abraham, es importante entender que la descendencia en carne no es exactamente la verdadera descendencia de Abraham. Más adelante veremos por qué. Génesis 15:5. Y lo llevó fuera, Dios llevó fuera a Abraham y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. O sea que hay una referencia entre las estrellas y la descendencia de Abraham, que es aquí lo que trato de mostrar, la descendencia espiritual. Arriba, aquí estamos mirando la descendencia espiritual, son los hijos de Israel. Las mismas estrellas
que sería en la descendencia de Abraham. Y entonces cuando dice que el sol se apaga, es que el Mesías no va a dar la luz, la esposa tampoco da la luz, las estrellas caen del cielo. ¿Qué es eso? Veamos en la siguiente diapositiva, dice lo siguiente. Ahora, ¿por qué dice que caerán del cielo? Eso es una referencia a lo mismo que dice Lucas, que inmediatamente a la ocupación de Jerusalén vendría el exilio. Nótese que estamos haciendo un paralelo entre Mateo y Lucas. Ambos están diciendo lo mismo, pero con otras palabras. Lucas dice: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Mateo 24:29. E inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Pues estos dos pasajes también dicen lo mismo, exactamente lo mismo. Al caer del cielo hace referencia a que estas estrellas serían expulsadas del cielo. Pero, ¿qué es el cielo aquí? Recordemos la expresión Padre nuestro que estás en los cielos. Y también donde dice, Marcos 11:17, Jesús enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Tenemos que recordar algo importante. Cuando Salomón construyó el templo, dice que la gloria de Dios llenó la casa. ¿Sí? Mi casa, dice Jesús, mi casa, hablando del Padre, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. La pregunta es, ¿habitaba o no habitaba la gloria de Dios el Bet Hamikdash? O sea, el templo de Jerusalén. Efectivamente sí. Esto nos muestra inequívocamente que el cielo es la morada de Dios. Y Dios hizo una morada en el templo, Bet Hamikdash o templo de Jerusalén. Dice la Torá que Israel no podía hacerle adoración en cualquier sitio, sino en aquellos en donde él eligiera hacer morada. Y por supuesto, aquel lugar donde existe la presencia divina es un cielo. De hecho es el mismo cielo porque está la presencia de Dios allí. Y la expulsión de los judíos de su tierra, la muerte del Mesías, la función apagada de la esposa significa el apagón del sol. Esto es la muerte del Mesías. De la luna, porque ya Israel no puede cumplir su misión como tenía que cumplirla como pueblo, ser luz a las naciones, y la caída de las estrellas y o conmoción de las potencias de los cielos. O sea, la expulsión del cielo, la expulsión de Jerusalén, de su tierra. De manera que la tribulación es grande, habitando en tierras ajenas, obligados a practicar otras religiones, siendo asesinados, siendo llevados cautivos, viviendo como nómadas por el mundo y por 2000 años. Aún sigue la tribulación porque Israel sigue en el exilio. Este mapa también lo conseguí en internet, pero pues trata de mostrar un poco. Los puntos azules significa la presencia de israelitas o judíos en el mundo. En Australia hay 107.500. No sé si esto es desde 1900 hasta el 2010. En Estados Unidos aparecen 5.275.000. Hay menor población de judíos en estas tierras. Bueno, y en Israel pues es donde hay más actualmente, pero vemos que hay mucho judío en exilio en todas partes del mundo, en América, en Oceanía, en Asia, en África, en Europa. O sea que el exilio todavía continúa, a pesar de que ya existe un Estado de Israel. Pero ¿qué tiene que ver el profeta Daniel con esto de la gran tribulación? Veamos, y vamos a encontrar exactamente la misma cronología que muestra Mateo y la que muestra Lucas. La destrucción de Jerusalén,
el exilio. Así lo mostró Mateo, como lo vimos anteriormente. Lucas, la destrucción de Jerusalén, el exilio. Veamos en Daniel 10:26. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Hay algunos judíos que, muy eruditos, pero yo sé que dentro del mismo judaísmo hay cosas que los mismos judíos no saben. Dice, se quitará la vida al Mesías. Ellos dicen que es otro Mesías, que hay muchos Mesías, pero yo pienso que es el Mesías verdadero. Pues el Mesías, Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Mira que es la misma cronología, solo que aquí se habla desde antes, ¿no? Desde la muerte del Mesías. Se quitará la vida al Mesías y después viene la destrucción de la ciudad y del templo. Esto es muy importante. Destrucción de la ciudad y del templo. Dice, su fin será con inundación. Esto es como a referencia a veces cuando se habla de agua, también se habla mucha gente. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Luego dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Una vez que se destruya el templo se tiene que cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Esto es como lo último, al final de ese acto que va a ser ese príncipe que va a venir a destruir la ciudad. Pero, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué me remito a Daniel? Pues para también volver a Mateo y decir o nombrar lo que Jesús decía respecto a la desolación. Mateo 24:15. Dice lo mismo, acá está. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, para los que no saben, el Bet Hamikdash, que era el templo de Jerusalén, tenía dos lugares, que se llamaba el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando dicen el lugar santo, porque por aquí entró el imperio romano a destruir y a robarse los tesoros del templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, esto es el príncipe que iba a venir a destruir la ciudad, o sea, el imperio romano. Vemos lo siguiente, desolación es lo mismo que ruina y soledad. Una vez que se destruye Jerusalén y los judíos son expulsados por el resto del mundo, ¿qué queda? Queda soledad de judíos. Ya no hay más, no hay nada. Por eso se llama desolador. Daniel lo llama desolador. Jesús lo llama abominación desoladora. Esto es lo que hizo el Imperio Romano en el año 70 sobre Jerusalén. Nótese que la desolación va acompañada de la destrucción de la ciudad y del santuario, la cesación del sacrificio, esto es destrucción de Jerusalén y exilio. Continuamos. Un detalle muy importante es que la gran tribulación se corresponde al periodo o tiempo de los gentiles, el cual, como vimos anteriormente, tenemos que recordar que anteriormente vimos que el periodo de la gran tribulación era el mismo periodo de los gentiles. Dice, debe coincidir con el tiempo de la gran tribulación, tiempo de los gentiles con tiempo de gran tribulación. Los siguientes pasajes hacen referencia a la gran tribulación. Después vamos a hablar sobre este tema que también las iglesias también lo utilizan muchísimo para referirse a acontecimientos futuros. Dice, daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Mira que es el mismo periodo de tiempo. El siguiente pasaje se refiere a los tiempos de los gentiles. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Con esto comprobamos que la gran tribulación, el tiempo de la gran tribulación es el mismo tiempo de los gentiles. Porque 42 meses, si usted hace el cálculo, cuenta los días por mes, le va a dar 1260 días. 42 meses le da 1260 días, o sea que efectivamente
El tiempo de los gentiles se corresponde con el tiempo de la gran tribulación. Algunos dirán, pero ¿por qué me está diciendo que Apocalipsis 11.3 habla de la gran tribulación? ¿Y por qué me está diciendo que Apocalipsis 12.6 habla de la gran tribulación si no lo dice? Pues bien, en la parte anterior ya lo había demostrado, aquí trato de demostrarlo con estos pasajes, pero más adelante vamos a hacer un estudio y quiero que estén pendientes acerca de la mujer del Apocalipsis y por qué esta mujer huye en el tiempo de la gran tribulación. Para los que se hagan alguna idea, tal vez ya estén entendiendo o dándose cuenta que la mujer que era la esposa no iba a dar su luz, ¿cierto? O sea que huye al desierto. En el desierto es como si se escondiera, así que no puede dar su luz. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Algunos estarán entendiendo tal vez que hace referencia de pronto a esa descendencia, pero lo vamos a estudiar después, el tema de los 2 testigos, otro tema muy importante. Continuamos. Vemos entonces que la duración de los tiempos de los gentiles es igual a la duración de la gran tribulación. 1260 días son 42 meses, pero también son 3 años y medio, 2 tiempos, un tiempo y la mitad de un tiempo. Estos otros periodos también se nombran en la Biblia y nos van a servir para entender algunas cosas de las que habla el Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis 12:14. Se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esto es el mismo periodo de tiempo del que estamos hablando arriba. Todos estos hechos ocurren en el mismo intervalo o lapso de tiempo. Ahora, ¿quién hará cuentas? 40 es un tiempo de exilio y prueba. Génesis 7:4. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Deuteronomio 8:2. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Hashem tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Marcos 1:13. Jesús estuvo en el desierto 40 días. O sea que 40 es un periodo de prueba en las escrituras, pues 42 meses es una forma de expresar un periodo extenso. No como argumentan hoy en día, que la gran tribulación durará 3 años y medio. Esto no puede ser cierto, porque como vimos, tiene que ocurrir en la gran tribulación el exilio de Israel, cosa que ya sucedió en el año 70, y no habrá otro exilio por la sencilla razón de que, como vemos al final del exilio de la gran tribulación, tiene que venir el Mesías. Mateo 24:32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esto es referencia al surgimiento del Estado de Israel, pues la higuera es Israel, ya que la maldijo y se secó. Asimismo fue destruido hasta el mismo templo. Los gentiles del Apocalipsis 7 vienen de la gran tribulación. Después de esto, mire, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Estos son gentiles que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Valió la pena leer ese texto un poco largo para mostrar que los gentiles se salvan en la gran tribulación,
Pues no todos, no sabemos si todos, no sé. Lo que quiero saber es que ellos tuvieron su periodo de tiempo y fue en la gran tribulación. Así como estamos diciendo, los tiempos de los gentiles fue el mismo tiempo de la gran tribulación. Antes de terminar, no sé si, como les decía, si ustedes terminan de ver el mismo pasaje de Mateo, encontrarán que inmediatamente después del exilio tiene que venir el Mesías. Así que no puede haber otro exilio. Este es el último exilio. Para los que dicen que la gran tribulación ocurrirá en un futuro y se ponen a hacer cálculos, no que ocurrirá en el año tal o que ocurrirá en tal año y ya casi viene la gran tribulación y después ocurrirá tal cosa. Estas personas no han tenido en cuenta estas cosas. Y es algo bastante tajante por el tema del exilio. Precisamente un exilio para Israel es una tribulación tremenda. Para terminar, entonces, el presente estudio nos sirve para comprender que el Mesías está pronto a venir. Ya surgió el Estado de Israel en 1948, esto es para los que no saben, que Israel estuvo en exilio todo este tiempo, pero en 1948 se creó el Estado de Israel por la ONU, de manera que la higuera empieza a brotar sus hojas. La higuera es Israel, pero no retornarán hasta volver a la ley y al pacto que Dios hizo con sus antepasados. De manera que el retraso del reino mesiánico depende del arrepentimiento de Israel. Las escrituras no siempre usan números literales para expresar periodos de tiempo. Para demostrarlo basta leer Génesis capítulo 1. Los días del Génesis no son literales, son simbólicos. Si supiéramos el periodo de duración real de la gran tribulación, entonces conoceríamos con exactitud la fecha de la venida o el retorno del Mesías, y eso ha sido guardado solo para el Padre Eterno. Hasta aquí el estudio. Más adelante seguiremos analizando. Muchas gracias.